En esta noche vamos a continuar con las Tech Talks que tenemos. Son 3 microcharlas donde vamos a hablar sobre innovación, sobre tecnología. Vamos a comenzar la charla con Laura Ortiz de Arcángel AI. Luego vamos a continuar estas charlas con Juliana Gómez, que nos va a hablar de Tuvotempo, y vamos a cerrar con Laura Anzola, que nos va a hablar sobre NOA. Entonces los invitamos a que continuemos con las charlas. Laura, acá estás. Bienvenida. Un aplauso, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Laura Ortiz. Yo soy ingeniera biomédica, especialista en bioinformática y les voy a comentar un poquito de lo que venimos haciendo en Arcángel. Para pasar la presentación. Allá la vi. ¿Dónde? Listo. Bueno, entonces, para contarles un poquitico de Arcángel, para los que no lo conocen, Arcángel empezó con el sueño de dos personas que perdieron a familiares, sus abuelos, en menos de 3 meses. ¿Por qué? Porque no los pudieron detectar a tiempo. Y precisamente, así como ellos fallecieron, hoy en día, aproximadamente el 56% de las muertes en salud es porque no se tuvo un diagnóstico tardío y no hubo como ese sistema preventivo y ese diagnóstico temprano. Entonces, así empezó ese sueño de poder llegar y tener más acceso a salud, a ese 50%, a más de la mitad del mundo que no tiene el acceso a estos servicios. Y aquí nos encontramos, así como en el panel pasado nos decían, que solo el 3% de esa información en salud se utiliza para realizar estos diagnósticos. Y no precisamente porque la información no esté, porque la información está y en salud hay millones de registros, así como lo dijeron en el anterior panel. Lo que pasa es que esa información no está estructurada y no tiene datos de calidad. Entonces lo que pasa es que se queda ahí escondida y nadie la usa para realizar un diagnóstico. Y eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo hoy en día en Arcángel. Entonces, prácticamente lo que nosotros hacemos, estamos tratando de estructurar esa información, las historias clínicas, PDFs, laboratorios, notas de enfermería, por ejemplo, y extraemos esa información crucial que ustedes necesitan para hacer la toma de decisiones y poder aprovechar la cantidad de datos, que es aproximadamente el 80% de esos datos en salud que quedan ocultos y que nunca se llegan a utilizar. Nosotros, y ya les voy a explicar más adelante cómo funciona esto, más o menos lo que nosotros venimos haciendo a nivel pues, de otras instituciones. Entonces más o menos lo que venimos haciendo es que hacemos temas de tamizaje, de caracterización de pacientes, pero en ese recorrido nos encontramos una brecha de educación muy grande, precisamente por todos esos mitos, por todos esos miedos que hay de los médicos y también de los pacientes hacia la inteligencia artificial, porque la cantidad de desinformación es gigante. Entonces ahí tenemos una plataforma que es precisamente como un asistente de educación o de investigación pensada para ustedes, que son los profesionales de salud, a enfermeros, a médicos, psicólogos, fisiatras, donde pueden acceder a ese tipo de información confiable y de evidencia. ¿Qué es evidencia? Guías y protocolos clínicos ya validados y también diferentes artículos científicos y repositorios como lo son PubMed, ResearchGate, Elsevier. Tenemos acceso a más de 380 millones de artículos científicos para que puedan responder esas preguntas clínicas basadas en evidencia y con fuentes de información confiable. Para darles una idea más o menos de qué venimos haciendo, nosotros ya hemos implementado estos modelos que en un inicio empezaron como modelos predictivos, full inteligencia artificial, para hacer diagnósticos preventivos, para poder, digamos, sacar la predicción de, por ejemplo, yo tengo el 70% de tener enfermedad renal crónica o de tener, digamos, EPOC. ¿Por qué? Porque a mí me han hecho una espirometría, llevé una vida sedentaria, fui exfumadora, etcétera. Entonces, hicimos todos esos modelos preventivos. Pero ¿qué pasó? Una vez más quedamos bloqueados por los datos. Entonces, ahí lo que cambiamos fue precisamente a empezar a educar más a los profesionales, porque cada día son más médicos los que querían utilizar estas tecnologías y darles esas herramientas, esos modelos confiables para que lo pudieran hacer. Este modelo que nosotros tenemos no alucina, y por ahí vi muchas manos levantadas de los que utilizaban ChatGPT, y digamos que lo que pasa con este tipo de modelos es que la información a veces
cambia o se la inventa o no viene de fuentes confiables. Entonces, por lo menos un link de Wikipedia o un link de un blog no necesariamente es información que ya está validada clínicamente y no es información que se pueda usar. La semana pasada estuvimos en la OES en Cartagena y había un médico ortopedista que mostró cómo ayudaba a los pacientes y le respondía a los pacientes con ChatGPT, pero son muchos los médicos que se me han acercado y dicen como definitivamente esto me salió mal, hice un informe y luego se inventó otra cosa o me hizo mal el análisis. Entonces esta es una herramienta que les permite a ustedes casi que hacer ese mismo clase de análisis, pero de una manera mucho más especializada y basada en evidencia. Alrededor de esto hemos publicado 10 publicaciones científicas aproximadamente. Hace 2 semanas más o menos salimos en el Elsevier, en el Journal de Intelligence-Based Medicine, que es una revista pues, publicada por pares de alto factor de impacto, donde nosotros hicimos, digamos, un estudio con diferentes especialistas, reumatólogos, pediatras, cardiólogos, oncólogos, etcétera, para hacer la resolución de casos clínicos complejos y de búsqueda de información clínica, y demostramos que la herramienta ayudó a optimizar en el 67% el tiempo de estos profesionales para poder buscar este tipo de información. El artículo está, digamos, disponible, público, me pueden escribir, se los puedo mandar, digamos, para que lo puedan ver. Y algunas de estas aplicaciones y algo que tiene nuestra herramienta es que uno, la pueden personalizar. Entonces, digamos, por ejemplo, en triajes, y aquí hay médicos o enfermeros que se encargan en la parte de triaje, pueden subir, digamos, la guía clínica o el protocolo de ESI y ya, digamos, ponen la información del paciente y automáticamente la herramienta les va a dar la clasificación de ese paciente entre esos 5 niveles de riesgos que hay. Entonces, tú le puedes decir, no, es que me llegó una paciente femenina, 56 años, hipertensa, frecuencia cardíaca 56 y tiene un dolor punzante en el pecho, no lo sé. Entonces ya con eso te la va a clasificar en un nivel 2, ¿por qué? Porque precisamente por las condiciones de ese paciente puede tener por lo menos un riesgo de síndrome coronario agudo. O por lo menos acá que hay oftalmólogos, tenemos también la parte de procesamiento de imágenes, entonces hay una institución en Argentina que estamos implementando que prácticamente cogen esos estudios, esas imágenes de angio OCT de 3x3, 6x6, estudios del epitelio corneal para poder evaluar la progresión del paciente. Entonces ahí lo que hacen es subir las imágenes y les dicen que quieren evaluar, digamos, por lo menos el espesor macular central, si hay, digamos, presencia de espacios quísticos, etcétera, a lo largo del tiempo para poder hacer esa, digamos, esa progresión y esa evaluación. Aquí me están molestando por el tiempo. Entonces, pues prácticamente a grandes rasgos eso es la herramienta, les va a responder cualquier pregunta clínica basada en evidencia, puede procesar imágenes, hemos hecho imágenes con fondo de ojo, imágenes de retina, imágenes inmunohistoquímicas para cáncer de mama, también radiografías, son 100% libres de entrar y utilizar la herramienta en este momento tiene una versión gratuita que la pueden entrar y revisar de una vez hoy en arcangel.ai, se inscriben, de verdad traten de corcharla, que hace rato no nos corchan con alguna pregunta médica como nos pasaba al inicio. No tenemos tiempo de preguntas, pero ahí está mi contacto, me pueden escribir, podemos hablar, damos capacitaciones para realizar el uso de estas herramientas, entonces de verdad aprovechen porque muchas veces hay médicos que ya quieren hacer esto y no saben cómo hacerlo, a veces vemos todas esas maravillas que se pueden hacer con inteligencia artificial, pero no sabemos por dónde empezar y digamos, este es un inicio para poder entrar a tener información de confianza. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura, muy interesante. Muy buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Juliana Gómez y tengo el privilegio de liderar la introducción al mercado colombiano de Tuvotempo, la solución de Doctoralia creada exclusivamente para clínicas, hospitales, centros médicos y aseguradoras. Entonces, antes de empezar a contarles sobre Tuvotempo, quiero compartirles algunas preguntas y pedirles que piensen con cuántas de estas se identifican. ¿Tu clínica está enfrentando problemas de flujo de caja? ¿Tu call center se volvió un cuello de botella que genera más costos que soluciones?
Manejas muchos canales de comunicación, pero ninguno realmente integrado, es decir, tenemos multicanalidad, pero no realmente omnicanalidad. Envías recordatorios y haces llamadas, pero el ausentismo o inasistencia de los pacientes sigue igual. ¿Te cuesta lograr el equilibrio entre pacientes de aseguramiento público, privado y de pago particular? ¿Sabes que necesitas usar inteligencia artificial para ganar eficiencia, pero no sabes por dónde empezar? Me atrevo a decir que la gran mayoría de ustedes se identifica por lo menos con la mitad de estos retos, que hoy hemos probado que son desafíos apremiantes en el sector. Y mientras tanto, ¿qué está pasando con los pacientes? Tenemos nuevas generaciones de nativos digitales que esperan todo al alcance de su celular. Usuarios que piden su transporte desde su smartphone, que piden domicilio desde su aplicación, que reservan sus hoteles y tiquetes de una página web, que hacen transacciones bancarias con 2 clics. ¿Y qué pasa cuando quieren pedir una cita en un especialista o una clínica? Si bien les va, es media hora al teléfono en la gran mayoría de los casos. Nos enfrentamos a usuarios que exigen inmediatez, que exigen experiencias mucho más fluidas, que quieren mensajes claros, unificados y en un solo canal. Pacientes que cada vez buscan alternativas para una mejor atención por medio del aseguramiento privado y muchos cada vez más haciendo el esfuerzo de pago particular para llegar a sus consultas con especialistas. Y finalmente, usuarios que se preocupan y son mucho más conscientes del riesgo que hay alrededor de la seguridad de su información. Entonces, creo que este panorama nos permite concluir que la automatización de las interacciones entre los prestadores y los pacientes dejó de ser un lujo y hoy es una necesidad. La buena noticia es que lo que hoy son dolores y retos el día de mañana se puede convertir en una ventaja competitiva si lo abordamos de la forma correcta y con agilidad. ¿Cómo afrontamos los retos del futuro de la salud? Pacientes cada vez más digitales con una solución omnicanal para la gestión de citas soportada en inteligencia artificial. Canales de voz, canales de chat completamente automatizados, pero en donde los pacientes van a sentir que están hablando con un humano de carne y hueso, que un asistente que entiende, que conversa y que resuelve de forma natural. Más pacientes y menos médicos, y acá les dejo un dato curioso. Se espera que en la próxima década, en países emergentes como Colombia, la demanda por servicios especializados aumente en un 50% y la oferta de especialistas aumente en un 10%. Y la única forma de empezar a cerrar esta brecha es automatizando esas tareas repetitivas. Ante el ausentismo o inasistencia de pacientes, contamos con una mensajería inteligente que optimiza la frecuencia, el canal y contenido de esos recordatorios dependiendo del servicio. Atracción de pacientes de aseguramiento privado y de pago particular. Ahora, tanto las clínicas como los hospitales van a poder hacer parte de Doctoralia, el marketplace en salud más importante del país. Ante el reto información fragmentada, contamos con dashboards, con data digerible en tiempo real. Todavía vemos muchas clínicas y hospitales manejando Exceles y cruzando bases de datos de forma manual. Y finalmente, pero no menos importante, el enorme reto que tenemos de interoperabilidad. Desde Tuvotempo ofrecemos un ecosistema de soluciones que cubre todo el journey, todo ese viaje, el recorrido del paciente, y que adicionalmente hoy está integrado con más de 200 sistemas de historia clínica y operando en más de 500 clientes a nivel global. Y ¿cómo se ve esto en la práctica? Y ahora sí les cuento un poco acerca de Tuvotempo. Es una solución completamente modular que acompaña al paciente a lo largo de toda su experiencia con la clínica o con el centro médico. Entonces, desde la etapa del agendamiento y la gestión de las citas, contamos con una solución omnicanal como lo es un portal web, un chatbot por WhatsApp, asistente de voz soportado en inteligencia artificial para agendar, cancelar, reprogramar citas o solicitar información. Abarcamos también el pago en línea de las citas cuando aplica. Seguido en ese journey del paciente, todo un módulo de mensajería de recordatorios automáticos que optimiza la frecuencia, el canal y el contenido óptimo dependiendo del servicio para buscar que se reduzca ese ausentismo.
Durante la cita contamos con soluciones de videoconsulta, de check-in o de admisión automática del paciente y de uno de nuestros productos estrella, nuestro asistente de inteligencia artificial para la automatización de las notas médicas Noa Notes, que ya vamos a ver en unos minutos. Y finalmente, para la etapa post-consulta, nuestros módulos nos permiten tener una retroalimentación continua por parte de los pacientes para no solamente conocer cómo les fue en su experiencia con la clínica o con el centro médico, pero también para poder hacer seguimiento a los tratamientos. Asimismo, también podemos automatizar los puntos de contacto posterior a la consulta para garantizar ese proceso de continuidad de la atención de los diferentes pacientes. Entonces, en resumen, es un modelo 360 que busca generar una eficiencia importante en los prestadores y al mismo tiempo una experiencia muchísimo más agradable para los pacientes. Así que si hacen parte de una clínica, de un centro médico, un hospital y quieren que empecemos a conversar sobre cómo automatizar este journey del paciente, los invito a escanear el código QR, eso los lleva a mi WhatsApp, ahí están mis datos de contacto en la parte de abajo, o pueden ingresar a tuotempo.co si quieren leer más acerca de esta nueva solución. Muchísimas gracias a todos. Bueno, mil gracias, Juli, por tu charla de Tuvo Tempo. Muy buenas noches a todos. Tenemos la casa llena, entonces mil gracias por acompañarnos. Mi nombre es Laura Anzola, soy Project Manager de Inteligencia Artificial en Doctoralia. Y la buena noticia es que resumieron mi presentación en el panel del comienzo, entonces mi presentación va a ser mucho más corta, pero muy acotada a lo que venimos hablando. Entonces, vamos a hablar un poco de qué está pasando con el mercado de la salud alrededor de la inteligencia artificial y para dónde vamos. Como desde Doctoralia también los impulsamos a ustedes a entrar en esta transición hacia la tecnología y lo que creemos que hoy en día satanizan en las redes y en las noticias de que nos va a reemplazar. Entonces aquí para darles un panorama y un parte de tranquilidad, que creo que con lo que ya venimos hablando queda un poco más claro, la inteligencia artificial no empezó el año pasado, no empezó hace 3 años, empezó hace muchísimo tiempo y nos viene acompañando en diferentes procesos. O sea, aquí en esta línea del tiempo se pueden guiar un poco. En los años 60 nacieron estos procesos o estas automatizaciones con inteligencia artificial que nos permiten procesar data en magnitudes inmensas, cosa que no se podía antes. Luego, en los años 80 y 90 ya llegamos a programas probabilísticos donde podríamos prevenir o hasta entender mejor ciertas enfermedades. Luego, en el año 2000 y hasta el 2010 ya nos encontramos en el año de la robótica y cómo entra esta era de la ingeniería biomédica, por ejemplo, la interacción entre lo que es el robot y la inteligencia artificial. Aquí ven algunos de los ejemplos, la famosa resonancia, el TAC, son algunos de los elementos que ya existen en medicina que tienen componentes de inteligencia artificial. Luego entramos a la era del 2020, donde ya empresas gigantes como IBM o Google desarrollaron sus propios programas con procesamiento de Big Data que nos permiten prevenir hasta 30 años antes una enfermedad renal, como por ejemplo lo hace DeepMind Health, que es el elemento que generó Google para este propósito. Y hoy en el 2025, aquí la foto que puse es justamente para eliminar ese miedo del que les estaba hablando al comienzo. La inteligencia artificial no viene a reemplazarlos y de hecho es muy difícil que nos reemplace, ni siquiera solo en el ejercicio de la salud, sino en diferentes industrias. ¿Qué es lo que se espera y qué es lo que se busca? Que haya una colaboración entre la inteligencia artificial y el doctor, que se puedan apoyar y les haga la vida más fácil. Entonces, habiéndoles dicho esto, hay otra parte muy importante en el tema de adquisición de tecnología y es la brecha que existe entre países emergentes como lo es Colombia y países de talla mundial como China, como Estados Unidos, como Rusia. En esta gráfica pueden ver que estamos muy quedados en Latinoamérica en temas de adquisición de tecnología y recae en nosotros, siendo parte de una industria de las más importantes de las industrias como lo es la salud, empezar a entrenarnos y educarnos para adaptarnos al mercado. Hay un término en economía que se llama la destrucción creativa y lo que dice es quien no se adapta está destinado a
desaparecer. ¿Quiénes de aquí ya usan inteligencia artificial en sus prácticas, en sus consultas? Bueno, tengo miopía, pero puedo decir que es menos del 50%. Entonces, ¿cuál es el mensaje que les dejo detrás de esto? Porque ya quiero pasar a lo que más me interesa, que es mostrarles uno de los ejemplos de cómo incorporar inteligencia artificial en la consulta. Es labor nuestra educarnos y escoger el producto que queremos empezar a introducir en nuestra práctica. Entonces, desde Doctoralia no queríamos quedarnos atrás para implementar este tipo de servicios y productos en pues lo que es la práctica y todas las especialidades de medicina. Nuestro producto se llama Noa Notes y es un asistente virtual que lo que busca es eliminar el tecleo innecesario durante las consultas. De los miles de doctores con los que he hablado, el principal dolor que me dicen es: estoy mamada de escribir en el teclado. Entonces, este es un asistente virtual basado en inteligencia artificial que les quita esa parte operativa. ¿Y por qué lo trajimos al mercado? Primero, hay un aumento de la demanda de pacientes desde el COVID, el rezago que quedó en el aumento de dolencias y enfermedades ha aumentado, lo mismo lo que es la salud mental, cada vez hay más conciencia de lo que es el tema de la salud mental. Y tenemos también una disminución de los egresados en salud. Entonces, esto nos lleva a un sistema en riesgo donde hay una brecha gigante entre la oferta y la demanda. Adicional a eso, entonces tenemos una alta carga de trabajo administrativo, que eso lo mencionaron en el panel. Yo sé que es otro de los dolores de cabeza y en un país como Colombia, donde la legislación es tan complicada, pues lo que buscamos es hacernos la vida más fácil. Adicional a esto, entonces tenemos también un incremento de la exigencia del paciente. Cada vez hay más exigencia del paciente en la atención y la calidad de la consulta. Y finalmente, pues las tareas repetitivas y tediosas que suelen existir en el día a día del especialista en medicina. Entonces, gracias a esto trajimos Noa Notes al mercado. Aquí pueden, los que quieran, ir escaneando este código QR donde pueden pedir un demo especializado para su consulta. Lo que buscamos es tres cosas: mejorar la productividad, que disminuya el tiempo que ustedes toman en las consultas para escribir y tomar notas, que le den una mejor calidad de la consulta al paciente y al final que eliminen el tecleo innecesario. Entonces, ¿cómo funciona el producto? Y aquí no me quedo mucho tiempo porque quiero hacerles el demo en vivo. Simplemente es un asistente que puede funcionar tanto en el celular como en el computador o cualquier utensilio tecnológico que tengan en su consulta. Ustedes prenden el micrófono, tienen la consulta común y corriente. El proceso es: mientras hablan se va generando la transcripción, al final tienen las notas detalladas, pueden revisarlas, editarlas y al final guardarlo en el historial clínico. Entonces, por aquí yo vi a mi doctor estrella de Noa, entonces te invito al escenario para que me colabores con un pedacito muy corto del ejercicio. Juan David es psicólogo. Un aplauso, porfa, para Juan David, es de los que más ha usado Noa en el último año. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido donde les voy a mostrar el demo del producto. Juan David, tenemos minutos muy contados, vamos a hacer un ejemplo de 1 minuto, como si tú estuvieras teniendo una consulta conmigo, yo soy tu paciente, tú eres mi doctor. 1 minutico que hagas preguntas rápidas solo para que conozcan. Lo que están viendo en pantalla es justamente Noa, que puede funcionar en URL o en un aplicativo en sus celulares o en la tablet. Entonces vamos a darle clic en comenzar consulta. Porfa, este código QR nadie lo escanee porque nos dañan la consulta. Solo lo debe escanear el especialista. En este caso, pues el especialista sería Juan David. Vamos a hacer el ejercicio con mi celular y aquí lo que está pasando es que estoy activando el micrófono de mi celular, que esto es lo que ustedes pueden hacer en la práctica de su consultorio. Vamos a comenzar la consulta. Entonces aquí, Juan David, una ayudita. Bueno, Laura, cuéntame, ¿qué te trae acá? Doc, vengo teniendo unos episodios de ansiedad que no me dejan dormir y siento un dolor en el pecho. Ok, cuéntame cuándo empezaron. Llevo aproximadamente 2 meses con esta sensación. ¿Y qué pasó hace 2 meses? Hace 2 meses perdí a mi mascota y también creo que hay un antecedente familiar importante de ansiedad en mi familia. Ok, cuéntame un poco sobre ese antecedente, por favor. Mi papá fue diagnosticado con ansiedad social y le entregaron algunas pastillas ya en psiquiatría. Creo que puede venir de ahí. Ok, bueno.
Entonces, cuéntame qué tan frecuentes son estos dolores en el pecho, estos ataques de ansiedad. Yo diría que diarios, más que todo en las noches, y siento una presión en el pecho cada vez que me voy a acostar. ¿Cuánto te dura esa presión en el pecho? Unos 10 minutos. 10 minutos. ¿Y qué haces para intentar solucionarlo? Lo que hago es tomo algunos medicamentos homeopáticos por ahora, vengo escribiendo también en un diario, pero siento que no me ha funcionado. No te ha funcionado, sin embargo, bueno, ¿qué medicamentos homeopáticos estás utilizando? Estaba tomando Ortiga y también he tomado Neurexan Ok, ¿hace cuánto los estás tomando? hace 2 semanas. 2 semanas. ¿Si te ha servido o no tanto? No, para nada, Doc. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces si quieres cuéntame. Sí, ya. Sí, no, ya con eso está bien por ahora. Listo, súper. Entonces ya vamos a terminar el registro y en cuestión de minutos, le vamos a dar unos minutos porque el internet está colapsado, pero el producto nos va a traer el resultado de la transcripción de mi consulta con Juan David. Juan David, muchísimas gracias. Mientras carga el resultado, que ya lo pueden ver en pantalla, que me parece importante decirles, en el uso de la inteligencia artificial hay una parte ética importante, que era lo que mencionaban ahorita en el panel. Todos los datos están encriptados en la nube, nadie tiene acceso al audio que se genera para la transcripción. Entonces aquí hay una parte importante frente a la Secretaría de Salud en temas legales para ustedes. Aquí ven también entonces la transcripción. Pueden ver pues que en el perfil del paciente sale mi nombre, motivo de la consulta, está el tema pues de la ansiedad y la presión en el pecho. Tenemos en el historial médico el antecedente familiar donde pues el papá sufrió de ansiedad social y fue diagnosticado por psiquiatría, un poco del estilo de vida, medicamentos, dije que tomaba Ortiga y también Neurexan, que he hecho por ahora. También está la parte de la escritura en el diario. Y al final podemos ver un resumen de la consulta que sirve bastante bien para que cuando se tenga una segunda consulta sea fácil ver qué sucedió en la anterior. También tenemos disponibilidad del audio durante las primeras 24 horas para que ustedes puedan hacer un check de las notas. Esto es totalmente editable y una vez ustedes lo editen y estén seguros de la nota, ya se puede guardar en el historial clínico. Entonces, básicamente este es el producto de NOA. Los invito porque justamente estamos impulsando el lanzamiento del producto en este Doctoralia Connect. Está todo mi equipo afuera. Estamos ofreciendo, como en todos nuestros eventos, descuentos por activarlo durante el evento. Estamos dando descuento por los 2 primeros meses, entonces los invito a visitar a mi equipo, están en la mesa de la derecha, para que les den más información y que puedan activar el producto. Entonces, ya para cerrar un poco, ¿qué es lo que buscamos con esto? Eficiencia y accesibilidad. Se ha demostrado que dictar es 3 veces más rápido que escribir. Mejorar la experiencia del paciente, interacciones más humanas, que era lo que hablábamos previamente, más cómodas por el lado de ustedes. Notas clínicas de mayor calidad, porque aquí tienen todo el contenido de la consulta de manera detallada. Y finalmente, la actualización y la modernización de lo que hablábamos ahorita. No estén destinados a desaparecer, por favor. Mil gracias por acompañarnos.